Hello, hi, great. Okay, we start our class. You need your pencil, ruler, notebook, and good energy. Okay, we start. Today is Tuesday, 16th June 2020. Topic present perfect. Performance interrogative sentences. I you listen music and copy in your notebook. Okay, if you don't finish, don't worry, just stop the video and copy, okay? Continue. The verbs that we use today are stay and break. Stay in past state, in past participle or present perfect state, stay, state, state. Break, broke, broken. Okay, continue. Les había dicho que siempre tenemos un listado de verbos, siempre son 3 columnas. En la primera columna es en la forma infinitiva, quedarse. State, en pasado se quedó. Y en pasado participio o presente perfect, se ha quedado. Romper, rompió, ha roto, se ha roto. ¿Ok? Así sería en español. In English, break, broke, broken. Stay, state, state. ¿Ok? Son los verbos que vamos a utilizar el día de hoy. Continue with that. Interrogative. We have our interrogative. Ya habíamos visto que el presente perfecto se utiliza en acciones que empezaron en el pasado y probablemente no nos dicen cuándo empezaron y probablemente continúen en el futuro. A diferencia de una acción del pasado simple que es empezó en el pasado pero se terminó en el pasado. Ayer comí helados o ayer comí un helado. Es distinto a decir he comido helados. Quiere decir, no nos están diciendo cuándo, ¿ok? Y que probablemente continúe. He comido helados deliciosos. Entonces, quiere decir que empezó en el pasado, pero probablemente siga. En nuestro libro texto nos están enseñando, nos están explicando el presente perfecto con accidentes o situaciones de primeros auxilios, ¿ok? Lo tenemos en nuestra unidad. The unit is unit 4. And we start to work page 26. Voy a empezar este tema para llegar a una actividad de la página 26, ¿ok? Para que sepan por qué lo estoy haciendo y hacia dónde va encaminado esta clase del día de hoy. Ok, interrogative sentences. When we use interrogative sentences in present perfect, remember we use the verb have or has, the personal pronouns, and the verb in present perfect, okay?
Example. Have I broken a bone? An interrogative. Don't forget the interrogative, ¿ok? Tenemos que cuando utilizamos have, es con I, has, he, she, and it, have, we, you, they. Have I broken a bone? Has she broken a bone? Have we broken a bone? ¿Ok? Me he roto un hueso. ¿Se ha roto ella un hueso? ¿Se han roto ellos un hueso? Sería algo así la traducción en español. Similar, ¿ok? Have and has. Has she stayed at home? Has he stayed at home? Has she stayed at home? Has it stayed at home? Have we broken your arm? Have you broken your arm? Have they broken your arm? Okay? Time to that you copy this chart, please. Copiamos este cuadro en su cuaderno. Okay, continue. Cuando vamos a responder, have you in short answer, okay? En forma afirmativa. For example, have you broken a leg? Yes, I have. I'm sorry. Yes, I have. Yes, he has. Yes, she has. Yes, it has. Entonces colocamos como sí lo he hecho. Sí. Yes. Yes, we have. You, we have. They, we have. In negative. No, I haven't. ¿Te has roto algún hueso? No, I haven't. ¿Te has quedado en casa por estar enferma? No, no lo he hecho. No, yes. ¿Se ha quedado ella en casa? No, ella no lo ha hecho. Algo así sería la traducción. No, I haven't. No, she hasn't. No, he hasn't. No, it hasn't. No, we haven't. No, you haven't. No, they haven't. Time to copy, please, in your notebook. Music that you copy. Okay, my student, this is the activity for today that you please copy the note, take note in your notebook. Recuerden que vamos a manejar unas clases teóricas, explicativas prácticas, ¿ok? Y las sincrónicas. Entonces esta sería una de nuestras clases teóricas. Ok, bye.